estamos por iniciar el segundo webinario del módulo de medicina de precisión, un proyecto urgente en El Salvador. Conversábamos un proyecto impostergable también. Creemos que la forma de optimizar la calidad de la atención en salud necesariamente tiene que estar asociada a este tipo de recursos hoy día. Contamos con apoyo del licenciado Alex Tomasino, del licenciado Mario Gutiérrez de Asuntos Corporativos de Roche, que nos han facilitado un enlace con ponentes internacionales de alto nivel, como quien hoy vamos a presentar. La iniciativa de esta dirección de mantener un programa de webinario para personal multidisciplinario en salud es llevar conocimiento actualizado, compartirlo desde la experiencia de los invitados que han aceptado amablemente impartir magistralmente mediante conferencias este tipo de conocimientos actualizados. Debemos conocer más y prepararnos para concretar la realidad en nuestro país de un programa de medicina de precisión que pretendemos que inicie próximamente de forma modesta, pero que vaya creciendo. La idea es optimizar en 3 grandes ramas el diagnóstico molecular a través del diagnóstico genómico, mejorando la vigilancia genómica de las enfermedades infecciosas prevalentes que nos abaten. En otro brazo, haciendo genotipificación de cánceres priorizados en salud. Y en este rubro cobra gran importancia el que la genotipificación tiene un papel fundamental para optimizar el tratamiento de los pacientes, para mejorar su pronóstico y, por supuesto, su calidad de vida. Y un tercer brazo de genotipificación y caracterización de enfermedades no transmisibles que son gran carga para el país, como un gasto público y un gran sufrimiento. Tal es el caso de la enfermedad renal crónica mesoamericana, la nefropatía mesoamericana que nos abate tanto en el país. Dicho esto, tengo el gusto de presentarles a la doctora Tania Lobo Prada. Ella es costarricense, graduada en honores de la licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en biología con énfasis en genética y biología molecular de la Universidad de Costa Rica. Ha realizado pasantías y rotaciones clínicas en el Hospital General de Massachusetts, afiliado a la Escuela de Medicina de Harvard en 2012. Una pasantía de investigación en Human Genetic Institute de la Universidad de Friedrich Alexander en Erlangen, Nuremberg, Alemania, en 2010 y 2011, y una pasantía en Consejo Genético en la Universidad Northwestern de Chicago, Illinois, entre otras. Ha sido investigadora principal de estudios como búsqueda de genes responsables de discapacidad cognitiva con herencia autosómica recesiva en familias costarricenses y del proyecto Conocimiento, Actitudes y Prácticas asociadas a la prevalencia de dengue en comunidades aledañas a la estación biológica La Selva, Sarapiquí, Costa Rica. También ha realizado el estudio de la frecuencia de mutaciones asociadas a la enfermedad de Parkinson en muestras de pacientes y controles en Costa Rica, entre otros. Actualmente, la doctora es gerente médico de la Fundación Medicine en Roche, Centroamérica y el Caribe. La doctora Prada es bienvenida desde ya a este Instituto Nacional de Salud. Esperamos próximamente no solo tenerla en webinario, sino presente aquí. Le extendemos una gentil invitación a que nos visite, especialmente en octubre, cuando vamos a tener nuestro Congreso Internacional de Investigaciones, en donde va a haber un cónclave de investigadores y científicos, no solamente salvadoreños, sino internacionales. Desde ya está invitada, doctora Lobos. Actualmente, la doctora es gerente médico, como decía, de Medicine Roche, y por eso mismo agradecemos a esta compañía todos estos generosos enlaces que van a contribuir al desarrollo de esta estrategia del Ministerio de Salud, que es una de las estrategias
fundamentales y uno de los proyectos insignia en este gobierno para mejorar la calidad de la salud del pueblo salvadoreño. Recuerdo a todos mantener sus micrófonos y salidas de video bloqueadas para evitar interferencias con la ponente. Por favor, dejar sus preguntas en el chat que siempre hacemos. Las vamos a responder al final de la conferencia y con gusto vamos a coordinar cualquiera de estas respuestas para la doctora. Bienvenida, doctora. Adelante, le cedo micrófono y video. Muchísimas gracias, doctora Sandoval. Un saludo a todos los colegas salvadoreños. Para mí es un honor y un gusto estar aquí hoy, compartirles un poco del conocimiento que me he tomado el tiempo de prepararles lo más actualizado que tenemos. Y para mí realmente es inspirador ver todo lo que ustedes están trabajando, quieren alcanzar, y pues un ejemplo pues para toda la región en la que estamos nosotros. Y bien, yo el día de hoy vengo a presentarles a ustedes esta conferencia sobre nuevos horizontes en diagnóstico temprano. Y más que contarles una lección académica, ¿verdad? O hacerles una revisión bibliográfica, lo que yo quisiera hoy es contarles una historia. Y la razón por la que quisiera contarles una historia es porque así ha sido la evolución en el conocimiento de la medicina, y en este caso la oncología de precisión. Estos son algunos de los disclaimers porque en esta presentación veremos pues algunas terapias que todavía no tienen algunas indicaciones en muchos de los países en los que he impartido también conferencias similares y por ende también debo comunicarlo. Entonces, como les mencionaba a ustedes, ¿de dónde hemos venido? Realmente hemos venido de un entendimiento de la relevancia que tiene el cáncer a nivel global. Vean ustedes cómo la Organización Mundial de la Salud establece que 1 de cada 6 de los pacientes que tenemos con cáncer van a fallecer y que realmente sigue siendo globalmente una enfermedad con muchísima implicación a nivel de mortalidad y responsable de millones de muertes, esto solo para el 2020. Entonces vamos entendiendo que realmente la detección temprana empieza a cobrar mucha relevancia, ¿verdad? Vemos que la supervivencia en los pacientes, en este caso específico con cáncer de pulmón, son bajas y hay mucha diferencia si esos pacientes nos llegan de forma temprana o nos llegan con una enfermedad metastásica y en estadios avanzados. Entonces, definitivamente vemos un impacto de supervivencia dependiendo del tipo de enfermedad, en este caso de cáncer de pulmón, de los pacientes que pueden llegar. Entonces, definitivamente hay un cambio grande que se puede lograr si podemos detectar a estos pacientes en estadios tempranos. Como les mencionaba antes, existen muchos tipos de cáncer, realmente hablamos de un conjunto de enfermedades, ¿verdad? Y sí se sabe hoy en día, y también esto es bien conocido por la Organización Mundial de la Salud, de que muchos tipos de cáncer se podrían llegar a curar si se detectan de forma temprana y se tratan de forma adecuada, ¿verdad? Estamos hablando no solo de paliar, no solo de tratar de contener, sino de curar. Y hablar de curación es otro tipo de conversación. También sabemos que, y esto lo hablamos poco, el cáncer se puede prevenir. Vean ustedes que se estima que cerca de un 30-50% se puede prevenir si trabajamos en detectar y en prevenir pues todo el consumo o el estar expuesto a todos esos factores de riesgo. Entonces, el tema de prevención no es foco hoy pues de esta conversación, pero sigue siendo muy relevante y tenemos que seguir teniendo esas discusiones. Y por supuesto que hay dos componentes muy importantes en la detección temprana. Uno de esos componentes es el tamizaje, pero otro es el diagnóstico temprano. Y es ahí donde yo quiero dar foco hoy, porque en diagnóstico temprano también hay otras aristas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? En diagnóstico temprano podemos hablar de tener una mayor concientización, por ejemplo, de síntomas que podrían indicarle al paciente que consulte, ¿verdad? Hacer un gran esfuerzo educativo, ¿verdad? Y a nivel de atención primaria para que no lleguen estos pacientes ya con estadios muy avanzados, pero también hay otros aristas, por ejemplo, en el tema de tener acceso a esa atención clínica temprana, acceso a pruebas diagnósticas oportunas, ¿verdad? Y también vamos viendo el tema de referenciación y cómo va cobrando relevancia el que puedan llegar a las especialidades médicas esos pacientes lo antes posible.
Entonces, así como ha habido un entendimiento, ¿verdad? Como les mencionaba, más epidemiológico, también hemos venido de un entendimiento de cómo se debe manejar la enfermedad, o mejor dicho, cómo se desarrollan terapias para ir manejándola de una forma más personalizada. Hemos pasado del siglo pasado, ¿verdad? Y yo aquí no quiero para nada entrar en un debate de la quimio y la radio y su relevancia. Considero que tienen sus indicaciones y que por supuesto han sido y seguirán siendo una opción terapéutica para muchísimos pacientes, quizás la única, pero hemos pasado de un enfoque de darle un manejo o un tratamiento a un grupo de pacientes, ¿verdad? Sin quizás distinguir mucho entre ellos, a la actualidad, que tampoco es tan reciente, ¿verdad? Si ven ustedes ahí, la primera terapia dirigida se aprobó en el 1998 y ya hoy en día estamos en un nivel en el que estamos hablando de terapias dirigidas en combinaciones, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo se ha ido personalizando y aquí en la imagen se ve muy bien de ese subgrupo azul de pacientes, cómo vamos entendiendo que entre ellos también se pueden ir estratificando dependiendo de muchas características, una de las cuales yo hoy le voy a dar mucho énfasis, que es la genómica. Entonces, realmente sí, hemos pasado a un tratamiento más personalizado con base a todo ese conocimiento que se ha ido dando. Y aquí estoy hablando de muchísimos estudios clínicos, de muchísima evidencia científica y muchísimos esfuerzos por desarrollar innovación. Entonces, así como les menciono, ¿verdad? De que hemos venido a un entendimiento epidemiológico, de un entendimiento de manejo, también ha habido un entendimiento y un mayor conocimiento de la biología tumoral. Y es que las ciencias básicas las hemos desvinculado mucho tiempo de la práctica clínica y también lo hemos hecho con el genoma. Cuando se descubrió el genoma humano ya hace bastantes años, pensábamos que inmediatamente íbamos a tener la cura y la respuesta a muchísimas enfermedades. Y es hasta hoy con la oncología que yo puedo ver una aplicación real de ese conocimiento en la práctica clínica. Y así ha sido también el conocimiento de la biología tumoral. Sabemos que hay agentes etiológicos, ¿verdad?, que confieren una susceptibilidad, que aportan, digamos, si esto fuera como ganarse cartas o números para una rifa, aportan algunos números para una rifa que en este caso, pues lastimosamente es una enfermedad. Y entre ellos tenemos factores ambientales que bien conocemos, tenemos estilo de vida, tabaquismo, alcohol, ¿verdad? Obesidad, un montón de estados proinflamatorios, exposición a carcinógenos, ¿verdad? Donde también viene el tabaquismo, susceptibilidad de lo que ya traemos en nuestro bagaje genético a nivel familiar, pero también hemos ido entendiendo cómo hay ciertos cambios que ocurren en el genoma de estas células tumorales en ciertos tipos de familias de genes que ya hoy más o menos tenemos muy bien identificados y cómo eso se traduce o es alterado, contribuido por todos estos otros factores para llegar pues a la afectación de distintos mecanismos celulares, ¿verdad? Recordemos y ahora vamos a ver un repaso de lo más básico en los conceptos del dogma de la biología, ¿verdad? De lo que nos lleva a la genética y en este caso la genómica, pero aquí lo importante es ver cómo este acúmulo de mutaciones a nivel del genoma ha llevado a una inestabilidad de la información de esas células que por ende se traduce en mecanismos celulares alterados, producto de proteínas alteradas, producto de alteraciones a nivel del genoma. Y entonces vamos viendo cómo la supervivencia celular se perpetúa, cómo la proliferación celular se descontrola y cómo la muerte celular deja de funcionar. Es interesante cómo llegamos a tener un tumor maligno a partir de toda esta historia y cómo esa comprensión de estos procesos, de todos esos genes, de todas esas vías de señalización a nivel celular, van transformando también el manejo y el desarrollo de innovación en cáncer. Y es que definitivamente cuando hablamos de genómica, y en este caso pues en oncología de precisión, ¿verdad? Cómo llegarle a esa proteína alterada que yo quiero ir a controlar o de alguna forma evitar que siga mandando señales, ¿verdad?, descontroladas. Tenemos que volver atrás al dogma de la biología que ya no es tan dogmático, que ha ido cambiando y que hemos entendido que hay una mayor complejidad. Yo hoy les vengo a hablar a ustedes de ADN, muy poquito de ARN, mucho de la relación entre esas mutaciones a nivel de ADN y su implicación en la indicación o el abordaje que puede haber a nivel de terapias, pero recordemos que hay muchas más variables aquí.
¿verdad? Hoy en día sabemos que hay alteraciones que ocurren a nivel del genoma, que se dan por fuera de la secuencia que estamos viendo aquí, ¿verdad? Esta secuencia de letras, que al final de cuentas es un lenguaje, ¿verdad? Un lenguaje que se va a transcribir a otro lenguaje que vemos acá, que es el ARN, con algunas diferencias, es cierto, y con el único fin de poder ir desmenuzando ese montón de información en información que la célula pueda interpretar para llevar a cabo procesos que tengan sentido y que sean, que vengan a darle alguna ventaja, por así decirlo, a esas células que constantemente se están replicando. Entonces, cuando transcribimos de un lenguaje a otro, en este caso de ARN, de ADN a ARN, se traduce también a nivel celular a un lenguaje mucho más funcional, si es que está correcto decir funcional, que sería en este caso, pues, aminoácidos, ¿verdad? Que van a conformar en distintas estructuras proteínas, proteínas que van a estar participando en distintos mecanismos celulares, ¿verdad? En este caso les estoy ejemplificando los de proliferación y supervivencia, donde hay muchos protagonistas que quizás ya conocen o quizás hoy están conociendo, ¿verdad? Como las vías de las MAP-RAP quinasas, ¿verdad? Una serie de enzimas que se encargan de fosforilar, desfosforilar y al final de cuentas llevar a la activación o no activación de algunos genes y también otras que tienen que ver más con la expresión de algunos genes para que la célula pueda sobrevivir. Vamos viendo entonces cómo este lenguaje se va traduciendo, se va procesando para llegar a una función, ¿ok? Pero como les digo, hay otras variables, por ejemplo, modificaciones que se dan externas a esa doble hélice de ADN, que estamos hablando de epigenética y que es un mundo en oncología y que es una evolución y que va a llegar también a nuestra práctica clínica, pero hoy nos vamos a enfocar en esto. Vean ustedes entonces que cuando hay alteraciones, lo que vamos a tener es que van a haber cambios en toda esa interpretación de ese mensaje y por lo tanto vamos a tener que las proteínas que antes eran circulares, muy bonitas, representando proteínas normales, van a estar ahora alteradas y por lo tanto todas las vías de señalización que tienen que ver, como les dije, con crecimiento, supervivencia, muerte celular, pero también con reparación del ADN. Hoy en día sabemos que las células tienen mecanismos propios para reparar estos errores que pueden ocurrir en el lenguaje. Sin embargo, con el cáncer resulta que es tanto el daño y tanta la inestabilidad que puede llegar a haber o alteraciones específicas en genes que tienen que ver con la reparación, que entonces ya no es posible contener el daño y por eso vemos el desencadenamiento de este proceso que no se puede controlar. Y justamente hemos venido de un entendimiento de cuáles son los tipos específicos de alteraciones que nos van provocando este crecimiento tumoral. Y vamos viendo, les voy a hablar principalmente de 4 tipos. Este es el primero, ¿ok? Que a nivel de genómica estamos hablando de cambios en una letra, que me llevan a cambios en los aminoácidos. Vean ustedes cómo el cambio, en este caso, de una timina por una guanina en esta tripleta, porque recordemos que además el lenguaje se lee de 3 en 3, ¿verdad? Cada lectura de cada tripleta me va a llevar a mí a un aminoácido específico. Un cambio en una de esas letras me va a llevar que una leucina pase a una arginina. Y muchos dirán, pero un cambio en aminoácido me altera toda una función proteica. Depende de dónde cae ese cambio, pero sí, si ese cambio se da en algún sitio activo, por ejemplo, de una enzima, eso va a hacer que totalmente la actividad de esa enzima se vea alterada, o la conformación de esa proteína, o a donde se une el ligando a ella. En fin, hay una serie de cambios que sí, con solo una letra me pueden desencadenar muchos problemas. Entonces vean ustedes el típico caso, ¿verdad? De los receptores del factor de crecimiento epidérmico, ¿verdad? Que hemos visto muy vinculados a mutaciones específicas de este tipo de sustituciones de bases o mutaciones puntuales o mutaciones no sinónimas, todos esos nombres son adecuados y ya bien identificadas, ¿verdad? Algo así como una huella molecular, una de estas huellas digitales moleculares, como la L858R, que esto está en lenguaje de proteína, y cómo esto se ha asociado a que pacientes que tienen esa alteración en EGFR tienen mayor sensibilidad a los TKIs en cáncer de pulmón. Entonces, qué interesante, porque vamos viendo qué podemos ir dándole al paciente según el tipo de alteración que tiene. En este caso, una sustitución. Pero también vean qué interesante cómo mutaciones puntuales, en este caso también el lenguaje está a nivel de proteína, acordémonos que puede estar a nivel de
secuencia de ADN o, ¿verdad?, codificante o a nivel de la proteína. Y vemos cómo mutaciones de T790M se han asociado en lugar de sensibilidad, es decir, de una respuesta a resistencia a los TKIs en pacientes con cáncer de pulmón. Entonces la conversación todavía se vuelve más interesante porque se convierte en no le demos al paciente lo que no necesita o lo que lo puede dañar, no hacer el mal. Y démosle al paciente lo que sí va a responder, con menos efectos adversos, con menos probabilidades de fallo y de acuerdo a la información molecular. Y también ven ustedes que no es solo, bueno, aquí les pongo algunos ejemplos en cáncer de pulmón, pero también lo vamos viendo en melanoma y en otros tipos de cáncer. Otro tipo de alteración, el segundo que les muestro hoy, son las inserciones y las deleciones, que como el nombre lo dice es agregar materia, agregar información a esa secuencia genómica o quitarle. Y esto puede ocurrir por muchas razones, ¿verdad? Errores a la hora de la lectura, justamente por esa inestabilidad que puede haber, intercambios desproporcionados entre los 23 pares de cromosomas que tenemos, ¿verdad? Entre otros. Pero en fin, aquí lo vamos a ver cómo en este caso se está borrando toda esa secuencia celeste, en este caso se está añadiendo una tripleta. Que quizás esta inserción de un aminoácido más no le dé tanta inestabilidad a esa proteína, pero podría darle un cambio total a la lectura de esta secuencia, dependiendo de dónde se esté insertando esa tripleta. Y en este otro cambio, pues estamos perdiendo mucha información, por tanto, una proteína deficiente, ¿verdad? O con menos aminoácidos o una estructura más pequeña o del todo no funcional. Y vemos que hay de lesiones ya conocidas, como en este caso les estoy ejemplificando, que son de lesiones pequeñitas, porque más adelante les voy a hablar de lesiones grandes, que en el exón 19, también de GFR, nuestro protagonista muy bien identificado, en cáncer de pulmón, se ha visto que puede haber accionabilidad. Y cuando les hablo de accionabilidad me refiero a poder dirigir una terapia a partir de esta información y que ya esto ha sido probado en estudios avanzados en fase 3 para aquellos inhibidores de TKI, para aquellos medicamentos que son inhibidores de tirosina quinasa en cáncer de pulmón. Y vamos viendo que también hay otro tipo de alteración, el tercero que les voy a hablar hoy, que es el de número de copias. Y por eso antes les decía que hay de lesiones pequeñitas y otras más grandes. Y también hay exceso de información, ¿verdad? Cuando hablamos de amplificaciones es que se repite muchas veces la información a nivel de ese cromosoma. Entonces, quizás yo podría tener aquí amplificado un gen como ER2, que me codifica para HER2, que lo hemos escuchado mucho en cáncer de mama, ¿verdad? Entonces vamos a tener muchas amplificaciones de ese gen y esto se puede dar por múltiples razones. A veces solo involucrando a ER2, a veces involucrando también a MYC, que es un gen que está cercano, y a veces incluso involucrando a otros, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo las amplificaciones también nos van dando información para dirigir tratamiento. Si tengo amplificación de HER2, de HER2 y por tanto tengo una mayor sensibilidad a ese bloqueo a nivel de los receptores de hormonas. Entonces, igual con las lesiones. Cuando tengo de lesiones más grandes, hablo de variantes en el número de copias y de lesiones a nivel ya más macro que pueden también vincularse a la resistencia o la sensibilidad de algunas terapias. Y vean ustedes nuestro cuarto tipo de alteración que vamos a ver hoy, que son aquellas que tienen que ver con los rearreglos a nivel de genes, ¿verdad? Entonces yo puedo tener intercambios a nivel cromosómico, ya sea entre cromosomas homólogos o entre otros cromosomas, que haga que dos genes que antes estaban lejanos, de repente están cerca o que nunca estuvieron cercanos, ahora sí lo estén. ¿Y cuál es el problema de estas fusiones? ¿Verdad? Que al final de cuentas, cuando ya se procesa esa información, como les mencionaba antes, que este nivel de procesamiento de lenguajes, cuando pasa un lenguaje muy enredado, como es el ADN, muy lleno de información, a uno un poco más legible, como es el ARN, vamos viendo cómo quedan muy cercanos estos dos genes y por ende vamos a tener una proteína que va a ser una quimera. ¿Se acuerdan las quimeras tipo en la época griega? No me pregunten mucho porque no sé tanto de historia, pero bueno, estos animales, ¿verdad? Mitológicos que eran mitad león con cola de serpiente, bueno, algo así son estas proteínas. ¿Y qué pasa con estas proteínas quiméricas o estas fusiones? Que cuando el gen que está al lado tiene que ver con aumente su expresión, porque hay genes que esa es su función, hay muchos tipos de funciones a nivel de los genes, algunos le dicen a otro, y estoy hablando aquí ya a nivel de proteína, exprésese mucho,
porque se necesita. Y es que acordémonos que hay una temporalidad perfecta a nivel celular para que los genes se expresen, que algunos están inhibidos, otros están activados, otros le dicen, este es el momento de expresarse, ¿verdad? Este patocito necesita regenerarse, porque si no, este hígado va a empezar a fallar, o a nivel de la embriogénesis, por favor, expresen este gen para que empiece a haber más actividad neuronal, y si no se da eso, pues no vamos a tener desarrollo neurológico. En fin, esta temporalidad, este comportamiento que tiene que haber a nivel celular es perfecto. Y cuando hay fusiones, se ve afectado. Entonces, si ese gen le dice al otro, replíquese demasiado, actívese, sobreactívese, toda esa vía de señalización, si estamos hablando de un receptor de membrana, va a estar sobreactivada y voy a tener un exceso de señalización que me va a decir replique, 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 y adivinen que eso se traduce en un crecimiento celular descontrolado. Ya hay fusiones y esto es muy importante porque es foco actual de la investigación y el desarrollo de terapias dirigidas a fusiones específicas entre genes. Ya sabemos que fusiones, por ejemplo, con el gen ENTREC, pacientes que tienen esas fusiones responden a terapias dirigidas específicas para ese tipo de proteína normal y que no solo responden a ellas, les mejoran la sobrevida, logran actuar en pacientes con estadios metastásicos al sistema nervioso central y estamos hablando de transformar el curso de una enfermedad que hasta este momento no había podido ser manejada. Entonces ya no hablamos de casos raros, estamos hablando de terapias dirigidas a alteraciones específicas. Igual lo vemos con las fusiones ALK en cáncer de pulmón, las fusiones RET, vamos viendo funciones también con FGFR y medicamentos diseñados específicamente para estos pacientes. Y entonces ya les voy a hablar un poco de a dónde estamos hoy, porque quizás mi mayor debilidad a veces ¿verdad? Charlista es el tiempo. Entonces voy a tratar de cumplirlo. Hoy estamos en una situación bastante interesante. Esta diapositiva no sabía si ponerla antes o después, pero bueno, es cómo hemos ido evolucionando y quizás en amarillo ahí marcado les pongo a dónde estamos hoy. Hemos ido evolucionando a nivel de técnicas moleculares también, ¿verdad? Hemos pasado de técnicas que y todas tienen un impacto clínico y de nuevo yo aquí no estoy tratando de decir cuál es más válida que la otra, sino cuáles tienen ventajas, desventajas y para qué se han diseñado unas u otras, porque eso es importante tenerlo claro. Entonces hemos pasado de inmunistoquímica, ¿verdad? De poder teñir proteínas, verlas, todavía se usa muchísimo en PDL1, ¿verdad? Lo vemos en muchísimos tipos de tinciones, incluso también en todas estas proteínas que les menciono de reparación de errores a nivel del ADN. Vamos viendo el surgimiento de técnicas un poquito más avanzadas como el FISH, ¿verdad? Cómo teñir con fluorescencia, cómo poder detectar alteraciones genómicas también de alguna forma. Pasamos al PCR con un premio Nobel, ¿verdad? Que descubre el PCR, que es una técnica que hasta hoy en día con el COVID la vimos cómo se ha ido transformando en una técnica de muchísimas implicaciones. Vamos viendo las primeras técnicas de secuenciación, que cuando yo empecé a estudiar genética e investigar, lo que teníamos era un sencillo secuenciador Sanger, podíamos ver un cambio, regiones específicas, era un problema, si queríamos leer más información, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos cerca o más de 25,000 genes, entonces estudiarlos con sangre era sencillamente imposible. Y vamos viendo cómo ahora con la secuenciación de nueva generación, que nos permite ver más, leer más ese genoma, se ha ido avanzando, es cierto. El tema es que nos ha permitido detectar algunos tipos de alteraciones, no los 4 tipos que les mencionaba antes, y la cobertura de la lectura se ha ido perfeccionando, hasta llegar en oncología de precisión, a la hibridización por captura, que tampoco les voy a decir que es lo último y hasta ahí vamos a llegar, porque eso no lo sé, las técnicas van avanzando. Lo que sí puedo decir es que hasta el momento es la que cubre más información, todos los 4 tipos de alteraciones principales que vemos en cáncer, los principales genes y más que se han ido descubriendo asociados a cáncer y por ende, pues sigue siendo la que tiene más ventajas en este sentido. Y por supuesto que hay otras técnicas mucho más amplias, como leer todo un genoma o todo un exoma, los 25,000 genes que les mencionaba, pero no tiene mucha utilidad clínica en este momento y por eso ven que la curva, ¿verdad? Va exponencial y baja, ¿verdad? Como una especie de curva que baja, es porque el impacto clínico de estas otras técnicas no es todavía lo que se quisiera, justamente por la cantidad de información que eso implica.
de interpretar y de poder vincularlo a una aplicación real. Entonces aquí les quería enseñar pues que hay limitaciones de todas estas técnicas moleculares tradicionales en la capacidad de detección y de no detección, ¿ok? Que pueden detectar y que no. Y solo como un ejemplo, por ejemplo, cuando hablo de puntos calientes o hotspots o secuenciación de nueva generación que busca mutaciones puntuales, eso es lo que busca, pero se le pueden escapar los indels, ¿verdad? Las fusiones que les mencionaba antes o los rearreglos, ¿verdad? Las amplificaciones que les mencionaba también. Entonces, lo que queremos es realmente poder dar y ofrecer la prueba diagnóstica más completa para cubrir la mayor cantidad de información y poder realmente hacer una medicina de precisión. Entonces vean qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, estos famosos hotspots o puntos calientes o secuenciación, ¿verdad? Ya se sabe que para cáncer de pulmón de células no pequeñas hay un sinnúmero de genes relevantes con implicaciones clínicas, ojo, para cáncer de pulmón de células no pequeñas y que ya se conoce bien que hay sustituciones como las que mencionaba, indels, amplificaciones de lesiones, fusiones para algunos de estos genes. Y las técnicas de puntos calientes, como les mencionaba, me van a detectar esos que están en amarillo y solo las sustituciones para esos genes. El resto se le va a escapar a esa tecnología. Y eso es lo bonito también de la innovación, ¿verdad? Cómo se desarrolla cada vez las técnicas de una mejor forma. Y de nuevo, acá es una mirada, un ejemplo de cómo verían entonces las técnicas de secuenciación de puntos calientes, ¿verdad? Que de repente me van a detectar algunas de esas alteraciones, pero se les van a escapar otras. Y cómo se ve con la secuenciación de nueva generación, que se conoce como un perfilamiento genómico exhaustivo. ¿Por qué? Porque ve de forma exhaustiva la información y hace un perfilado genómico y ya más adelante les voy a explicar para qué hace ese perfilado genómico. Y bueno, resulta que no solo los 4 tipos de alteraciones, que es de dónde venimos, sino a dónde estamos hoy. Y hoy estamos en un entendimiento muy interesante en oncología. Ya no solo vamos viendo alteraciones puntuales, específicas, como les mencionaba, en EGFR, en BRAF, en otros genes, KRAS, ¿verdad? Muchos otros genes que podría seguir mencionando, sino el acúmulo de todos esos cambios a nivel genoma. Cómo esa cantidad de mutaciones por megabase, porque sí, en genómica hablamos de megabases, porque al final la bioinformática y la genómica van de la mano, cómo la lectura de esos millones de pares de bases que lee un secuenciador se detectan cambios, ¿ok? Y cómo eso se me va a traducir en un tumor que va a tener muchas proteínas anormales. ¿Y qué pasa cuando esas proteínas son anormales? Tenemos un sistema inmunológico perfecto. ¿Y qué va a venir a hacer? A detectar todos esos neoantígenos, porque no estaban antes, son nuevos, producto de esas alteraciones, y se va a desencadenar una respuesta inmunológica. Aquí sabemos que el tumor tiene sus mecanismos para defenderse de esa detección por parte del sistema inmunológico, pero también el tumor, lo que no sabe es que nosotros sabemos toda esta información. Y hoy en día, gracias al conocimiento que hay de esta carga de mutaciones, que lo conocemos como una carga tumoral mutacional, podemos saber cuáles pacientes, dependiendo de esa carga tumoral, van a responder o no a la inmunoterapia. Es decir, cómo con medicamentos podemos alterar esa respuesta inmunológica y literalmente aprovecharnos del sistema inmune para acabar con ese tumor. Vean ustedes también que hay otro tipo de huella genómica, biomarcador, todos estos son biomarcadores, que tiene que ver no con el acúmulo de cambios, como les mencionaba antes, por lectura de millones de pares de bases, sino de inestabilidad que hay a nivel del genoma. ¿Y por qué se da esta inestabilidad? Ya hoy en día todos nosotros, yo incluida, tenemos muchas letras en ese lenguaje de ADN que se repiten. Y muchas de estas letras sabemos si se repiten 7, 8, 9 veces y cómo esto es común a nivel poblacional. Por ejemplo, en una muestra quizás de población del Salvador, tienen microsatélites, estas repeticiones de letras específicas de ustedes como población que los caracterizan y que probablemente comparten también conmigo. Pero en oncología o en cáncer lo que estamos viendo es que se alteran ese número de letras repetidas o esos microsatélites. Entonces, por ejemplo, en este caso, un paciente que tiene 7 timinas, que al final cuando eso se transcribe, ¿verdad? Vamos a tener
el complemento, ¿verdad? Que serían las 7 adeninas, ese paciente podría ser que pierda una de esas letras, ¿verdad? Y entonces pase a tener una menos o puede ser que pase a tener una más. Entonces, esa inestabilidad que hay en esos microsatélites en cáncer o esas mutaciones que nos llevan a esos microsatélites mutados, hace que algunos pacientes también puedan tener una mayor cantidad de proteínas anormales, mayor inestabilidad, mayor cantidad de neoantígenos y por ende también vamos viendo cómo la inestabilidad microsatelital se nos traduce en una potencial respuesta a la inmunoterapia. Entonces, ¿a dónde estamos hoy? Eso les quería decir. Hoy estamos en que yo tengo a 2 pacientes con cáncer gástrico. Tengo 2 pacientes que clínicamente quizás los veo muy similares, que en las guías de práctica clínica así se maneja este tipo de cáncer gástrico, pero resulta que a nivel genómico de ese tumor tienen alteraciones distintas y por ende van a responder más o menos a los tratamientos también de forma diferente. Y justamente a eso estamos migrando, a cómo estratificamos a una población, en este caso de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, y los dejamos de manejar a todos de forma igual y los vamos digamos que clasificando de acuerdo a esas alteraciones que puedan tener en los distintos genes. Entonces vean ustedes cómo ya sabemos, ¿verdad? No solo cuáles son los principales genes involucrados, sino también la proporción y la probabilidad de tener uno u otro alterado y cómo eso varía entre etnias. Es que vean cómo vamos hilando cada vez más fino y vamos haciendo cada vez más una medicina personalizada. Entonces vamos viendo que sí, hay pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas que tienen alteraciones súper raras, pero que ya hay tratamientos dirigidos para esas alteraciones. Y hay otros que son más comunes, que también ya hay tratamientos dirigidos para esas alteraciones. Entonces tenemos ya perfilamientos de estos pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hoy estamos en un momento muy interesante, donde ya vamos viendo que hemos recogido suficiente información y las aprobaciones de biomarcadores van a ir creciendo en el tiempo. Y el desarrollo de terapias dirigidas a esas proteínas anormales que nos llevan a partir de esos biomarcadores también van a ir creciendo. Entonces, el estar haciendo que voy a hacer un ALK, no, la verdad es que voy a hacerme un EGFR, no, y mañana le hago un ROS1 y la otra semana le hago, no, ya hoy en día sabemos que hay que perfilar de forma exhaustiva a estos pacientes y que hay perfiles de pacientes clínicos muy establecidos que se benefician mucho más que otros. También lo vamos viendo en cáncer colorectal. En cáncer colorectal no solo sabemos qué alteraciones, en cuáles genes van a responder al tratamiento, sino cuáles son de mal pronóstico, cuáles no van a responder, ¿verdad? Y aquí en rojo van viendo algunos ejemplos y van viendo algunos porcentajes de esos biomarcadores que nos dirigen el manejo de estas terapias en estos pacientes. Y vean ustedes acá cómo vuelve a aparecer el ENTREC, que también estaba en la anterior. Y me van a decir, qué interesante, entonces vamos viendo a ENTREC en cáncer de pulmón, en cáncer colorectal, y podría seguir con el montón de tipos de cáncer en el que está esa alteración y que hay ya un tratamiento para él. Y por eso más adelante les voy a hablar un poco de cómo ha ido transformándose el entendimiento en oncología de los biomarcadores también. Entonces, en cáncer colorectal, vean ustedes, esto es a partir de información que les traigo de los últimos ensayos que tenemos en fase 2 y fase 3, ¿verdad? Que todavía no han sido del todo, ¿verdad? Publicados ni exteriorizados, ¿verdad? Lo traigo exclusivamente para ustedes y para ejemplificar que obviamente este número puede ser menor, puede ser mayor, eso no lo sé ahorita, pero así se proyecta al 2024 el crecimiento en la aprobación de biomarcadores y terapias para cáncer colorectal. Y vean ustedes, entonces lo que les mencionaba antes, aparece un concepto de agnóstico, es decir, ¿verdad? El que realmente no se sabe, o mejor dicho, ese agnosticismo que es ni aquí ni allá, pero bueno, con todo, puedo darle a cualquier opción. Las terapias agnósticas de tumor empiezan a surgir producto de cómo yo doy un tratamiento dirigido a una alteración genómica y no dirigido a un tipo histológico de un tumor, ¿verdad? O un tipo de tumor.
Entonces vamos viendo cómo se pueden agrupar pacientes de acuerdo al tipo de alteración. Yo tenía pacientes con cáncer de pulmón, gástrico, ¿verdad? Y puede ser aquí, digamos que endometrio o de ovario. Y a todos les daba un manejo específico dependiendo, ¿verdad? Del tipo histológico y de las guías, etcétera. Hoy en día sabemos que pacientes que tienen fusiones entre sea que tengan cáncer de pulmón, cáncer, como vimos, colorectal, cáncer de tiroides, sarcoma, fibrosarcomas, etcétera, son pacientes que van a responder al tratamiento dirigido para esas fusiones en las que está involucrado. Y así vamos viendo cómo se va agrupando estas terapias agnósticas. Entonces, lo que antes creíamos que era solo para un tipo de cáncer, ya de repente le va a poder funcionar a otros pacientes. Y quizás esa es la razón por la cual muchos de los pacientes no están respondiendo actualmente a las terapias que creemos que son para ese tipo de tumor. Entonces empieza a surgir el agnosticismo en oncología. Y vamos viendo cómo también hay proyección de estas aprobaciones de biomarcadores agnósticos o de biomarcadores para terapias agnósticas, porque las que son agnósticas son las terapias, de aquí al 2024, ¿verdad? Entonces vamos viendo de repente que un ALK, que siempre hemos asociado a cáncer de pulmón, se proyecta que puede ser un biomarcador que vaya a ser para terapia agnóstica. Un HER2, que a mí esto personalmente me saca totalmente del conocimiento que he tenido toda mi vida, que siempre enfocado a cáncer de mama, ya lo vamos viendo apareciendo como un potencial biomarcador de terapia agnóstica. Y así otra serie de biomarcadores. Entonces, lo que antes considerábamos raro, como esas fusiones entre en cáncer de pulmón de un 1%, empiezan a ser un poco más comunes en otros tipos de tumor. Y vamos viendo cómo todo este conocimiento es acogido por las guías de práctica clínica y se dan recomendaciones del uso de la secuenciación de nueva generación para poder perfilar a pacientes. Y las quizás más claras son aquellas que hablan de los pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero ya sabemos que hay muchas implicaciones en todos los tipos de tumor y también hay casos específicos como en carcinomas de origen desconocido, en estadios metastásicos, donde quizás tiene más sentido pacientes jóvenes, ¿verdad? Nos llega un paciente joven en estadio metastásico y ya esos pacientes es súper valioso tener la información genómica. Y vamos viendo cómo surge entonces el concepto de una prueba o un diagnóstico compañero. Todos aquí que, ¿verdad? Entiendo, somos del área de salud, somos colegas, tenemos muy claro lo que es una prueba diagnóstica y hasta qué son pruebas complementarias, ¿verdad? En el expediente siempre estamos pidiendo estudios complementarios. Las pruebas diagnósticas compañeras tienen una salvedad interesante y es que son esenciales para el uso efectivo y seguro de los tratamientos. Es decir, la prueba no solo me va a decir eh, ¿verdad? O tiene el potencial de decirme, sí, efectivamente, por las mutaciones que veo, este es un paciente con cáncer de pulmón, sino también es un paciente con cáncer de pulmón que me va a responder a un tratamiento tal específico, ¿verdad? Entonces, la prueba necesariamente va vinculada a una dirección terapéutica y es un prerequisito. Ojo, yo no le puedo dar la terapia al paciente sin tener la prueba y a esto estamos migrando, ¿verdad? A esta medicina estamos migrando versus una prueba diagnóstica complementaria convencional que sí me puede decir una radiografía, digamos que es un estudio complementario, me puede decir a mí, sí, sí, ese consolidado es una neumonía o impresión hacerlo por la clínica del paciente, ¿verdad? Desde hemograma y demás, pero yo no sé, puede ser una masa también, o puede ser, y eso, aún así, aunque yo llegara a una impresión diagnóstica, no me va a decir a mí, dele ampicilina, dele, ¿verdad? Eso me lo dan un conjunto de factores. En este otro caso, con las pruebas compañeras, son un prerequisito para dirigir el tratamiento. Y entonces existe forma de detectar el ADN en los pacientes con cáncer de distintos tipos, por así decirlo. Yo puedo detectarlo a nivel de ADN del tejido tumoral, ¿verdad? Que es la famosa biopsia de tejido, y me disculpan ahí el inglés. Y si no, puedo detectar también ese ADN a nivel de sangre periférica. Entonces, qué interesante. Vamos migrando yo puedo detectar ADN tumoral a nivel de la circulación sin necesidad de intervenir, sin necesidad de que el tejido ya no me alcanza, ¿qué hago, verdad? Este paciente yo no lo puedo meter a sala, está inestable, es un paciente adulto mayor o el tumor está, ¿verdad? Demasiado cercano a la carótida y no. Entonces vamos migrando tengo opciones
para hacerlo a nivel de sangre periférica. Obviamente hay implicaciones y desventajas técnicas que tampoco uno puede alardear sobre las técnicas porque todas tienen sus limitaciones y hay que conocerlas bien y tener muy claras las expectativas también con los pacientes. Entonces, estas son algunas comparaciones entre la biopsia líquida y la biopsia de tejido. Aquí yo no quisiera, digamos, extenderme mucho por cuestiones de tiempo, pero si hay alguna duda podemos verla al final. Qué ventajas tiene una versus la otra, cuándo se indica una versus la otra, ¿verdad? Que también hay indicaciones ya bien establecidas de, ¿verdad? De que obviamente la biopsia de tejido en este momento sigue siendo prueba gold estándar o número 1, ¿verdad? Debido a que la biopsia líquida tiene sus implicaciones técnicas. A veces hay tumores que no liberan suficiente ADN tumoral al torrente sanguíneo y ya se sabe que, por ejemplo, los del sistema nervioso central son así. No es tan fácil detectar ese ADN en sangre y por ende es probable que la prueba me salga que es fallida. Los sarcomas igual, no son tumores que les guste liberar mucho ADN a la sangre. Y hay otros que se tornan interesante, próstata, colorectal, ¿verdad? Vamos viendo cómo eso sí es más fácil detectar, entonces en algunos sigue siendo prioridad el tejido. Obviamente cuando no hay ese tejido, el paciente no está estable, como le mencionaba. En fin, está la opción también de la biopsia líquida. También sabemos que en estadios tempranos es muy importante si se pudiera biopsiar al paciente, tener ese tejido, etcétera. Ahí hay distintas condiciones en estadios metastásicos. Vemos que la biopsia líquida cobra relevancia porque sabemos que el cáncer es una enfermedad clonal. Entonces, toda esta historia que les vengo hablando también es para decirles que pues voy a tener información de distintas clonas a nivel de sangre periférica cuando tengo la biopsia líquida, porque todas van a estar liberando ADN a torrente sanguíneo. Y bueno, aquí la idea no es abrumarlos tampoco, ¿verdad? Es que entiendan como la relevancia que tiene la oncología de precisión y personalmente a mí me apasiona muchísimo porque veo cómo se ha ido transformando el manejo gracias a la genómica. Y ese pues era el sueño de todos los genetistas, ¿no? Cómo ver aplicado el conocimiento ya en la práctica clínica. Y vean ustedes cómo podemos utilizar tanto la biopsia de tejido como la biopsia líquida en combinaciones, ¿verdad? Son complementarias y tienen cada una sus indicaciones y, y hay todavía mucho que investigar, ¿verdad? Esta imagen que les represento aquí, de hecho, es una interpretación de un artículo científico que se publicó en Nature Review, ¿verdad? Y lo importante aquí es entender que sí pueden haber implicaciones en detección temprana, en neoadjuvancia, en adjuvancia, en vigilancia, monitoreo, enfermedad residual mínima. Vamos viendo que en las recaídas, que después de primera línea, que si responde o no responde el paciente, ¿verdad? En fin, cuando empieza a progresar, si yo quiero saber si de verdad ya no tiene ADN tumoral ese paciente. Y vieran qué interesante también se tornan estas conversaciones cuando vamos entendiendo el peso tan grande que tiene esta enfermedad en la salud mental de toda una familia, de toda una comunidad. Y la importancia de tener seguridad, de verdad, ya estoy en remisión, de verdad, ya, ¿verdad? Hay un accionable o no, debería ya suspender tratamientos, etcétera. Y esa parte social es importante discutirla también. Y la FDA ya tiene indicaciones para estas pruebas compañeras, es una traducción de companion, mal traducción tal vez, pero bueno, y ya tenemos para distintos tipos de tumor cuáles alteraciones con cuáles medicamentos, ¿verdad? Y aquí se presentan en orden alfabético todos los disponibles, esto no es sesgado a ninguna compañía farmacéutica, es todo lo que hay disponible porque la información genómica es imparcial. Eso es lo bonito de todo esto también. Y aquí vamos viendo una representación de lo que sería esa liberación que les mencionaba antes de los tumores eh, al torrente sanguíneo. Y no los quiero complejizar demasiado, pero no es solo ADN tumoral. Los tumores en diferentes, por ejemplo, clonas, como en este caso que vamos viendo, hay ese tejido normal, pero entre el tejido normal vemos tejido tumoral, que son esas celulillas que aparecen ahí como más feas. También se libera ARN tumoral, también se libera vesículas que tienen material genético y también se liberan plaquetas
Vean ustedes cómo esto es más complejo de lo que nos imaginábamos. Plaquetas que son educadas por los tumores y que pueden contener ARN de ese tumor. Y aquí vamos viendo lo importante también de poder secuenciar ARN. Y eso no lo hablo mucho, porque lo cierto es que todavía hay muchos temas técnicos que trabajarlo, pero cobra mucha relevancia poder secuenciar, leer ese ARN también. Y después les puedo comentar por qué en las preguntas. Entonces, realmente, como les mencionaba antes, cuando se realiza biopsia de tejido, yo tomo biopsia de un sitio específico, quizás otro, ¿verdad? Quizás, bueno, yo no, ¿verdad? El cirujano oncólogo o el neumólogo o alguno de ustedes que está acá, pero es información específica de ese sitio. Cuando yo tomo una biopsia líquida, les mencionaba antes, yo tengo una idea de ese montón de clonas que pueden haber y de esa heterogeneidad que puede haber a nivel de la información en un paciente. Entonces, ya hay indicaciones en las guías, ¿verdad? O recomendaciones, mejor dicho, recomendaciones en las guías de cuáles tipos de tumor, en qué perfil de paciente y cuál es el uso que se puede dar de la biopsia líquida. Y tampoco me voy a detener aquí porque tenemos todavía tiempo para las preguntas y todavía me faltan algunas diapositivas interesantes, pero bueno, también hay indicaciones ya FDA para la biopsia líquida en algunos tipos de tumor. No es ahorita como en la de tejido, que es casi que para todos los tipos, sino para todos los tipos, pero ahí va avanzando la prueba y la técnica de la misma. Eh, y aquí quería nada más mencionarles que la liberación de este ADN al torrente sanguíneo es detectable de forma distinta en diferentes tipos de tumor y en diferentes estadios de los tumores. No es lo mismo un estadio 1 que 1, 2 y 3, ¿verdad? Y ustedes sabrán mejor que yo, pero la detección de ese ADN tumoral no es la misma. Entonces, qué interesante porque yo puedo de alguna forma perfilar cuánto debería ser el ADN tumoral circulante, un estadio 1 versus 1, 2, y podría identificar en cuál está el paciente, etcétera, y esto complementarlo con la información que tengo de las imágenes, por ejemplo, del TAC, o, ¿verdad?, de los nódulos, la invasión a nódulos, y tal vez estas biopsias por aguja fina, quién sabe si eventualmente, ¿verdad?, sigan teniendo la relevancia o sean complementarias a este otro tipo de información. En fin, se torna interesante conocer esa estratificación de la detección de ese ADN según el tipo de tumor. Y vamos viendo entonces cómo la biopsia líquida y ensayos que detectan el ADN tumoral circulante se convierten en una opción de monitoreo. Aquí no estamos hablando solo de diagnóstico, de dirigir terapia, sino también de darle monitoreo al paciente en conjunto con lo que ya sabemos que existe, ¿verdad? Marcadores tumorales, imágenes, síntomas y demás. Y justamente tiene ventajas también ese ADN tumoral circulante, ¿verdad? Es confiable, se puede estar repitiendo constantemente, ya se ha visto que mejora resultados clínicos, que logra suspender terapias que no son efectivas, ¿verdad? En fin, hay una serie de ventajas. Y esto no solo es para tumores sólidos, también hay ensayos que se realizan hoy en día que son para malignidades hematológicas, leucemias, linfomas, síndromes mielodisplásicos, síndromes mieloproliferativos, y ahí quizás es todavía un poco más complejo de ir hilando más fino, pero se está avanzando también. Y como les mencionaba, tampoco aquí se trata de ser ciegos ante las limitaciones que hay en las técnicas y las repercusiones, pero también de lo que se ha ido conociendo. Y una de ellas es esta hematopoiesis clonal. Y no los quiero aquí enredar con términos avanzados, pero básicamente ya se puede detectar, o sea, ya sabemos que hay mutaciones que ocurren a nivel somático, no germinales, es decir, no aquellas que se heredan, sino que ocurren en las células que no tienen que ver con lo que se hereda, sino el resto de las células del cuerpo, que se explica por esa alteración que hay o esa división que hay en las células de la sangre hematopoyéticas que podrían ser derivadas de mutaciones producto de ese tumor. Entonces, aquí el punto es que hay mutaciones que no necesariamente se traducen en, ¿verdad?, accionables específicos debido al tumor, sino que confunden un poco
porque se reportan, ¿verdad? Y a veces son mutaciones en genes que tienen que ver con malignidades hematológicas, por ejemplo, y es un paciente que no tiene ninguna malignidad hematológica y quiere decir que está habiendo una división de esas células de la sangre producto de esa inestabilidad o de ese tumor, pero que no necesariamente se vinculan a un tratamiento, y es muy importante saber detectarlas para no reportarlas como un accionable. Esto ya se puede hacer. Ya podemos determinar cuáles de estas variantes son de significado incierto, cuáles son de potencial indeterminado, etcétera. Se ha ido hilando cada vez más fino. Y aquí lo que quería enseñarles, y esto es a modo de ejemplo, ¿verdad? Este es un tipo de reporte, es un tipo de secuenciación, hay muchos tipos, pero bueno, si un ejemplo a veces no queda tan claro, es un paciente con adenocarcinoma de pulmón que se detectó un TMB, una carga tumoral mutacional de 24, que es elevada, y también se detectó mutaciones en EGFR, la que les mencionaba antes, la L858R, pero también la A289B, que es, aquí el cambio es por una valina, aquí por una arginina, y hay otras, vean ustedes, en PK13A, en ARID1A2, y el reporte lo que nos dice es cuáles terapias hay con evidencia según las guías de práctica clínica para ese tipo de tumor, es decir, para adenocarcinoma de tumor, de pulmón, perdón, y cuáles para otros tipos de tumor. ¿Y por qué esta otra categoría? Por ese agnosticismo que les he ido mencionando. Cómo esto de repente va a empezar a migrar y va a ir pasando al otro lado. Pero también para aquellas personas o aquellos pacientes que quizás no tengan ninguna otra opción, y ahí entonces ahí entran un montón de conversaciones interesantes, pero que hay que tener. ¿Qué hago con los medicamentos? ¿Qué hago con el acceso? ¿Qué hago con las aprobaciones? ¿Cómo conversamos? No tengámosle miedo a tener estas conversaciones, porque al final de cuentas el objetivo único es poder de alguna forma ofrecerle al paciente lo que más necesita. Entonces, y eso, es un tema aparte de discusión totalmente distinto, pero en este caso, con ese TMB van a aparecer aquí la inmunoterapia disponible en orden alfabético, lo que hay disponible, qué nivel de evidencia hay según estas guías de práctica clínica, y igual para el EGFR y demás. Y la decisión final obviamente se toma por una serie de factores, ¿verdad? En los que obviamente el clínico tiene la última palabra. Y por supuesto que también los reportes tienen capacidad de decir, obviamente no todos, el nivel de resistencia que hay a algunos tratamientos, y para justamente no darle al paciente algo que no va a responder. Entonces, podemos hilar cada vez más fino, quizás podemos tener otro espacio porque si no, no vamos a poder hacer casi preguntas, pero bueno, hay otras variables que también se reportan, ¿verdad? Hay combinaciones de terapias que se reportan, que ya hay evidencia. También a que si bien estas pruebas no están diseñadas para detectar alteraciones hereditarias, o sea, dar consejo genético, dan luces de cuáles podrían ser y cómo, y la idea aquí es validarlo a través de una prueba que sea exclusivamente para eso. Porque tener una conversación así es delicada y hay que estar pues validando esto, que la mutación efectivamente esté en línea germinal y que se esté heredando a nivel familiar. Y bueno, como la charla de hoy son los nuevos horizontes hay muchos, el que les menciono hoy es a nivel del genoma, pero por supuesto que vemos que la epigenómica viene, todo lo que tiene que ver con ARNs también, la transcriptómica, el proteoma también, vienen imágenes por inteligencia artificial, vienen muchas otras cosas, y lo cierto es que los datos, como ven ustedes acá en estas burbujas, van a ir creciendo a nivel molecular, a nivel de información molecular, y esto va a hacer que las opciones de tratamiento también vayan a crecer, y que pues las decisiones se tornen un poco más complejas, lo que va a ser necesario, lo que ya hace mucho tiempo sabemos, y es que debemos trabajar en equipo, debemos contar con expertise de distintas especialidades y conformar equipos, en este caso multidisciplinarios, con un componente molecular, para poder dar la mejor recomendación. Quiero terminar hoy diciéndoles esta frase que me gustó mucho, fue publicada por una comisión de The Lancet con respecto al diagnóstico en el mundo, donde dicen que el diagnóstico salva vidas, que aún así la mitad de la población, cerca de la mitad, como un 48%, no tiene diagnóstico o es nulo o es poco, y la principal causa es que hay escasa visibilidad y priorización. Entonces, pues felicitarlos también a ustedes por todo el esfuerzo que están haciendo. Y con esto termino y abro el espacio para las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimada doctora. Ha sido una conferencia muy estimulante que rompe los paradigmas de del tratamiento en general en oncología y el concepto de la oncología de precisión como una piedra angular en el manejo de calidad para los pacientes, que tiene que ver incluso con aspectos éticos relacionados con en los tratamientos y los nuevos modelos de tratamiento en oncología en general y en particular en la oncología de precisión. Hay muchos comentarios aquí. Quisiera comenzar agradeciéndole este nivel de conferencia tan excelente que hemos tenido y me gustaría también hablar un poco acerca de la oncología integrativa, que usted nos hiciera un comentario inicial sobre el papel de la oncología integrativa en este contexto de la oncología de precisión. Bueno, quisiera entender un poco el concepto de oncología integrativa que manejan quizás ustedes y de ahí podemos partir en la respuesta. Sí, realmente hablo de esto porque es un concepto que se está aplicando mucho en Europa actualmente como una generalidad, una tendencia muy holística en la medicina en general, la medicina integrativa. Y la oncología integrativa incorpora como un recurso muy fundamental a la oncología de precisión. Y justamente en estos casos identificados como del mal pronóstico en la medicina muy reciente, del pasado muy reciente, en el que un tumor era inabordable o un paciente se convertía en no operable o no optable para una determinada terapia por sus condiciones de salud, por sus enfermedades concurrentes en las que no había un pronóstico oportuno. Este es el asunto. No, de y me acuerdo. gustaría escucharla. Totalmente de acuerdo, doctora Sandoval, y la medicina de precisión o la oncología de precisión viene a aportar muchísimo a esta oncología integrativa bajo ese entendimiento, ¿verdad? Donde tenemos pacientes que van a tener acceso, ¿verdad? Como les mencionaba antes, a terapias que de verdad les funcionan. Vamos a tener pacientes que quizás ahí la opción es decirles a ellos y a sus cuidadores, ¿verdad? Porque además la oncología de precisión conlleva poder va más allá y no solo la oncología de precisión, sino la medicina personalizada a integrar a cuidadores, integrar a la familia, empoderar a los pacientes, ¿verdad? Cómo les damos herramientas para que ellos también entiendan qué es esto de la medicina de precisión, cómo me sirve, ¿verdad? ¿Por qué me están hablando? ¿Por qué la doctora Sandoval? ¿Por qué la institución? ¿Por qué verdad? ¿Qué valioso es lo que me están dando de opción? Y también entender que definitivamente hay tratamientos que a esa persona no le van a funcionar o que tal vez la oncología de precisión no va a tener una respuesta en este Sí. momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir integrando, ¿verdad? Todas esas áreas, casi como el abordaje que tiene una medicina familiar o comunitaria, ¿verdad? Y cómo la oncología de precisión llega a ser un brazo más de todas esas herramientas disponibles. Entonces, sí creo que es interesante porque a esta integración viene el componente molecular y cómo eso abre puertas a tener estas discusiones, ¿verdad? Tener a veces discusiones también de acceso a las terapias o tener discusiones de ya no continuar más, ¿verdad? Y son conversaciones difíciles que la oncología de precisión viene a apoyar también al médico a tenerlas, porque a veces el médico no sabe decir hasta cuándo, no sabe, ¿verdad? Esta es una forma objetiva, ¿verdad? Entonces, esa sería como Un aporte. Ujú. Sí, me parece muy, muy interesante su punto de vista, doctora, y he podido aprender a lo largo de toda su conferencia cómo la consideración de una evaluación, no solo de la composición genética de los tumores, sino de la expresión génica son tan importantes en este nuevo contexto de la medicina de precisión y particularmente de la oncología de precisión. Pero quiero darle paso a los comentarios porque ya me estoy emocionando yo personalmente. Y hay Correcto. mucho, hay Nada más mucho. ahí voy a aportar ahí que el microambiente tumoral
¿verdad? Entiéndase microambiente a qué hay acerca de esas células, ¿verdad? ¿Qué hay en la sangre? ¿Qué otras células alrededor están? Todo eso afecta y todo eso no lo estamos ahorita analizando, digamos, en esta conferencia, pero Sí. eventualmente vamos a entender cómo el ambiente también afecta pues todo esto. Excelente, doctora, excelente. Aquí hay agradecimientos para usted y bienvenidas de parte de Gracias. colegas de aquí del Instituto, investigadores y clínicos. También hay saludos y preguntas como, ¿cuáles son los tipos de cánceres que tienen más avances en diagnóstico temprano? Y le agradecen. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo diría que todavía está en desarrollo, que el diagnóstico temprano sigue siendo un reto para la biopsia líquida, por ejemplo, el poder detectar este ADN tumoral circulante está muy de la mano con la capacidad de liberación a la sangre y los estadios tempranos pues liberan menor cantidad y eso es muy intuitivo, por ende el ensayo, digamos, todavía está, o los ensayos, por ejemplo, de biopsia líquida, todavía están recolectando suficiente información para que sean, ¿verdad? 100% validados también en monitoreo en estadios tempranos, que es un concepto que todavía cuesta un poco más de procesar, eso para biopsia líquida. Y para tejido, sí hay, el reto aquí es que el paciente casi siempre llega en estadios avanzados, entonces el tejido que tengo es de un, ¿verdad? De un tumor que ya está en estadios avanzados. El reto está en cómo a través de la biopsia líquida poder yo detectar biopsia líquida más clínica, ¿verdad? Más sospecha, ¿verdad? Y demás, poder detectar entre ambos, biopsia líquida y la sospecha clínica, esas alteraciones. Pero bueno, sin querer dar más vueltas, por ejemplo, un foco ahorita es cáncer de pulmón, justamente por las estadísticas que les mencionaba, de que la mayoría de pacientes llegan en estadios metastásicos, Sí. pero también estamos viendo que se están haciendo esfuerzos across o a través de los distintos tipos de tumor, por ejemplo, cáncer colorectal, vamos viendo que también bueno, en el caso como les mencionaba, el sistema nervioso central y sarcomas, estamos más limitados en cuanto a estos ensayos porque no liberan tanto ADN, pero sí hay cierto foco, digamos, en cáncer de mama también se están haciendo esfuerzos grandes. Y como les mencionaba antes, en realidad es comparando estadios tempranos de distintos tipos tumorales y cómo este ADN tumoral circulante podría detectarse. Sí han habido alianzas interesantes y pronto se van a revelar ya comercialmente, digamos, que es otro aspecto, entre compañías de la industria para desarrollar este tipo de ensayos ya como de detección más fina. Entonces, si tuviera que decir ahorita, yo diría colorectal, pulmón, mama, y es por la cantidad de células tumorales que se ha logrado ir identificando. Excelente. Nos sirve muchísimo como un insumo para justamente nuestro programa de medicina de precisión. Hay un largo comentario aquí que comienza con un agradecimiento y luego habla sobre que hace 4 años se publicó en New England Journal of Medicine el primer caso de inserción de genes para corregir hemofilia mediante vectores virales. La pregunta es, ¿cuáles son los avances en genética del cáncer en el ámbito de la manipulación genética? Es decir, corregir el gen alterado o afectado. Bueno, voy a aprovechar esa pregunta interesantísima porque sinceramente aquí en confianza yo estudié genética para desarrollar terapias génicas, ese era mi sueño. Y en algún momento pues cambié y la vida me llevó a donde estoy ahorita, que es la oncología de precisión, pero es importante tener claro que lo que yo les hablé hoy son terapias dirigidas. ¿Y por qué terapias dirigidas? Porque estas terapias justamente se diseñaron para las proteínas que están anormales, producto de esas alteraciones a nivel del ADN. ¿Verdad? Entonces yo lo que detecto es la alteración genómica y lo que trato de contener es la proteína anormal, ¿verdad? La terapia génica lo que hace es modificar la secuencia de ADN, o sea, se va a donde está ese error en la secuencia del genoma y trata de alguna forma cortar y pegar, como vemos ahora las técnicas que hay hoy en día, ¿verdad? Como yo con el CRISPR-Cas9 logro cortar e insertar la secuencia buena, o ¿verdad? Otros tipos de tecnologías para modificar y hacer terapia génica. Eso no es
las terapias dirigidas ni la oncología de precisión. Es otra rama, pero efectivamente es súper interesante y ahí sí podría haber manipulación a nivel del genoma porque obviamente estás cortando, ¿verdad? Y ups, corté donde no era o ay, en la Sí, línea germinal. En este caso no es así. sí, allí tenemos ya premios Nobel de la medicina, justamente del sexo femenino, hablando sobre esto en el 2020, ¿verdad? Eh, Hay otros comentarios aquí, dice, si encontramos un hotspot en la secuenciación de un cáncer, ejemplo, próstata o mama, en un paciente, ¿podría predecirse la malignidad del cáncer o solo serviría para el tipo de protocolo de tratamiento? No sé si entendí bien la pregunta, pero si la técnica de secuenciación de hotspots o puntos calientes detecta una alteración genómica y hay una accionable, es decir, hay una terapia para esa alteración, por ejemplo, la L858 que les mencionaba ahora en EGFR, es válido, ¿verdad? Y se puede dar. El tema es que ese tipo de técnicas se les escapan otros tipos de alteraciones y otras alteraciones iguales, digamos, sustituciones, como les mencionaba antes, puede detectarlas, pero algunas y las más comunes, mutaciones nuevas, ese tipo de secuenciación no va a detectar porque esto quizás no se los expliqué, pero al final uno diseña sondas que van a ir a pegarse a la secuencia de ADN y que me van a permitir leer la información. Yo puedo diseñar sondas que abarquen más, como lo que les mencionaba yo de esta secuenciación exhaustiva, que es lo ideal, o puedo diseñar algunas que se peguen solo a algunos cambios que ya sé que ocurren en posiciones específicas. Y entonces pierdo de vista un mar de información, ¿verdad? Y no puedo decirle a ese paciente que no tiene una alteración en EGFR, por ejemplo. Lo que yo le puedo decir es que no encontré con la técnica que tengo esos puntuales cambios que suelen ser los más comunes. Con esta otra técnica yo sí le puedo decir, buscamos todo EGFR y no encontramos nada. ¿Verdad? Puede haber algo a nivel de intrones que no les mencioné, sí, pero eso es muy raro y no entendemos bien cómo se relaciona a fármacos. Pero lo que sí le puedo decir es que en EGFR, en toda la secuencia codificante, yo no encontré ningún tipo de alteración de los 4 que vimos. Entonces, sí hay, digamos, esa accionabilidad si se encuentra. Es esto de que si la prueba sale positiva, le creo, pero si sale negativa, no tanto. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta aquí que no es relacionada directamente con cáncer, pero que es sumamente interesante porque es una de las estrategias propuestas en nuestro programa. Dice, ¿se podría utilizar esta secuenciación no solo para cáncer, sino para, por ejemplo, enfermedades autoinmunes o inflamación, como sería la inflamación del corion en los casos de causalidad de los trastornos que dañan el endotelio vascular en la preeclampsia? Sí, yo hoy les vengo a hablar de oncología, ¿verdad? Es donde, bueno, es donde hay más entendimiento, más Sí, estudios, más implicaciones. Efectivamente, esto se proyecta a otras especialidades médicas y a sí. otras patologías. Entonces, efectivamente, ahí la respuesta es sí, ya se sabe. Para síndrome de ovario poliquístico, para endometriosis, ya se han identificado genes, ¿verdad? Que nos orientan, Y en digamos, no solo preeclampsia, por supuesto, en también. preeclampsia, no solo al diagnóstico, ¿verdad? No solo, sino al pronóstico. Y aquí el dilema está en la vinculación con las terapias, ¿verdad? Cómo eso va a ir evolucionando. Pero no veo por qué no vaya a ser así. El tema es que empecemos desde ya a manejarlo bien y luego cuando vengan estas otras áreas terapéuticas, implementarlo ahí. Claro, es una sueño, particularmente de esta servidora, hacer una tipificación de la preeclampsia en el país, ya que tenemos zonas del país en las que no sabemos por qué las mujeres más jóvenes, a veces con menos factores de riesgo, fallecen por complicaciones sumamente graves, que están ligadas a la complejidad del daño endotelial que la enfermedad produce. Entonces sería muy interesante hacer una caracterización de Claro, este tipo por y tal supuesto. vez podría arrojar luz sobre qué hacer con ellas Ujú, para evitar que mueran o que queden con serias discapacidades. Hay un ujú. comentario aquí de alguien que no es médico, pero que trabaja con todos nosotros y entonces al final entiende bastante de esto.
La identificación de proteínas anormales que tengan un paciente, pregunta la licenciada, con cáncer, pueden ser modificadas a través de los tratamientos que se prescriban al paciente. ¿Cómo podría identificarse tempranamente un cáncer? Por ejemplo, un cáncer de cerebro o de pulmón. Pregunta. Uy, doctora, ahí sí le voy a pedir que me explique porque no, no me quedó tan claro, pero quizás... Dice, Ajá. ¿cómo podría identificarse tempranamente un cáncer? Por ejemplo, un cáncer de cerebro o de pulmón con estas técnicas. Un cáncer de cerebro, de pulmón, ok, entonces ya sabemos por las bases de datos genómicas que se han ido construyendo la cantidad de alteraciones, cuáles son los genes, digamos, más comunes y las mutaciones más comunes en esos genes para distintos tipos de cáncer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les comento un caso reciente de otro país que me comunicaron, no tenían idea de a dónde era el primario, porque el patólogo lo que vio en las laminillas era muy inespecífico, le parecía que podía ser algún tipo de, ¿verdad?, adenocarcinoma mucinoso, pero no sabía si digestivo, pulmonar, y entonces yo, qué pena, ¿verdad? Y de repente las alteraciones que sabían no había mucha opción de terapéutica, entonces lo que hicimos fue revisar algunas otras mutaciones en otros genes y nos dimos cuenta que son muy prevalentes en cáncer de pulmón. Entonces el clínico que estaba como indeciso si pulmón, si colorectal, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a ver si le hacía otra vez? Le estaba buscando con colon o gastro, todo, por todo lado. Yo le dije, "Doc, vea, yo lo que le puedo decir es que con las alteraciones que encontramos, ¿verdad? Y la prevalencia en otros tipos similares de cáncer de pulmón, impresionaría que esto podría ser el primario en un pulmón. Entonces sí tenemos esa capacidad, no es infalible porque todavía nos falta más conocimiento, pero es una ayuda. Entonces sí se puede, digamos, ya con algunos genes y las alteraciones ahí, decir si podría ser de a dónde es. Ujú. Sí, muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta que dice, además de las felicitaciones que le anteceden a todas las preguntas, ¿qué opina de las cirugías preventivas con respecto a cáncer? Por ejemplo, las mastectomías, las prostatectomías, las histerectomías, ¿realmente disminuyen el riesgo? Em, sí, ahí de nuevo no me queda tan clara la pregunta, Doc, si quieren me la... Tampoco a mí. Tampoco a Pero sí mí. puedo, digamos, si capté bien, em, yo pienso que la biopsia líquida es una alternativa a intervenciones, digamos, invasivas. Exacto. Entonces, ¿verdad? Sí podría haber una reducción a esas intervenciones. Y si logramos, ¿verdad? Yo no tengo datos aún, me gustaría que existieran. Si lográramos de alguna forma evidenciar con datos en nuestros países, en El Salvador, ¿verdad? Porque las biopsias toman tiempo y toman tiempo en ser analizadas, igual aquí en Costa Rica, ¿verdad? A veces uno anda detrás de los patólogos, pero ¿cuándo? ¿Cuándo me da el reporte de la biopsia, verdad? Y la biopsia se tomó hace una semana y el paciente hay que darle un tratamiento. Con la biopsia líquida yo ya sé el tiempo que tarda en darme a mí una respuesta. Entonces, ¿cómo la biopsia líquida podría solventar este tipo de, digamos, encrucijadas que hay en la parte de análisis patológico? Sin duda alguna. Una colega pregunta aquí, una excelente conferencia, dice una pregunta, la biopsia líquida como método de diagnóstico no invasivo es un abordaje que está ya siendo de utilidad en el cáncer de adultos. ¿Por qué hay limitación de su uso en los niños? Es una muy buena pregunta. Bueno, aquí realmente también tenemos ese escenario de que a nivel pediátrico se usa poco. Realmente si las guías de práctica clínica en adultos van rezagadas con respecto a la información científica y aprobaciones y un montón de otros factores, en niños es todavía más complejo, ¿verdad? Y sí hay utilidad en casos pediátricos, sí hay otros países del mundo como Israel, como Alemania, como Noruega que la usan en niños, pero nosotros aún no tenemos como, todavía digo, yo pensaría que apertura y que también entendimiento de si no está en una guía, si no está, muchos de estos medicamentos son para adultos, no para niños, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir yo, ¿verdad? Como si a veces el medicamento ni siquiera está aprobado para ese tipo de tumor en mi país, ¿cómo voy a tener esa conversación yo con los papás de este niño, ¿verdad? Hay como otros factores que entran, pero para diagnóstico, digamos,
por ejemplo, de malignidades hematológicas, pronóstico, incluso opciones terapéuticas cuando ya en serio no hay ninguna otra, o para terapias que también se podrían dar en niños. Ahí es donde el clínico tendría que conocer muy bien y tener estas conversaciones de qué se le puede ofrecer, pero sí, efectivamente para sarcomas, para malignidades hematológicas, para cáncer que es muy agresivo en niños o el sistema nervioso central, ¿verdad? O aquellos que no tienen idea de dónde está el primario, es una opción muy, muy buena. Hay una serie de comentarios, todos muy buenos, doctora. Increíble ponencia, nos abre los ojos y el horizonte acerca de lo que es el futuro de la terapéutica y de la medicina de precisión y por qué no de la oncología de precisión. Magnífica ponencia, dicen gracias por la actualización y un reto para el país, el acceso al diagnóstico individualizado como la terapia individual combinada. Agradezco, doctora, que nos haya dado una panorámica tan interesante sobre esta temática en la cual nosotros estamos emprendiendo una lucha como los salmones, contracorriente, como lo ha sido en muchos países, especialmente en los países como el nuestro en vías de desarrollo. Justamente por esto mismo, siempre concluyo cuando son conferencias tan soñadas como estas, pero que ya son una realidad en el mundo, que el subdesarrollo es un estado mental, que nosotros debemos superarnos siempre. Y la medicina de avanzada debe de estar al alcance de los países como el nuestro, porque no solamente es compasiva, es de justicia, de principalmente justicia distributiva, es impostergable como una necesidad y como un principio humanístico. Entonces, doctora, le agradezco que desde la ciencia nos haya podido aterrizar un poco todo el largo trabajo que le queda a El Salvador, pero que ya ha comenzado en firme. No es un paso el que estamos dando, es un salto de calidad. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y desde ya invitada a nuestro Congreso Internacional. Muchísimas gracias, doctora, y a todos. Y un honor hablar con ustedes que van a la vanguardia en muchos temas. Muchas gracias. Tengan todos buenas tardes y sigan invitados al módulo para la próxima conferencia.